Laura Daniela, por favor, ¿qué dicen los congresistas de este debate? Sí, Julio, pues vamos al Congreso de la República para intentar entender y ojalá aclarar esta polémica declaración del señor ministro de Salud. Pues también nos conectamos con el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Representante, buenos días. Ahora, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa, para el representante Alfonso y para todas las personas que nos oyen. Representante Forero, pues para intentar entender esto, lo mejor sería ir a la regulación colombiana. ¿Qué dice la ley? ¿Quién tiene la patria potestad de los niños en Colombia? Yo creo que, como lo decían ustedes en la mesa, pues es claro que la legislación colombiana actual, en el marco del Código Civil, pues dice que la patria potestad le corresponde a los padres, así que el ministro no sabe de dónde saca pues esa barbaridad. Hay que, pues a propósito de ese ejercicio que estaba haciendo Julio, pues hay que recordar que en su momento, eso creo que no pasó en esa consulta que hizo el expresidente Chávez en Venezuela, él sí intentó hacer algo parecido en Venezuela. Afortunadamente en el caso de Venezuela eso lo terminaron rechazando, así que yo sí creo que el ministro tendría que explicar al país qué es lo que estaba tratando él de decir, porque va en contra de la legislación actual, y lo que uno siente es que él estaba tratando en cierta manera de generar una cortina de humo a propósito del escándalo que lo afecta a él y a su esposa que trabaja en la Superintendencia Nacional de Salud. Sí, señor Forero, pero sin duda es un comentario desafortunado, pero es que ningún gobierno quiere enfrentar una crisis de salud. Estamos hablando de un brote de fiebre amarilla que la letalidad es casi del 50%, entonces es algo realmente grave. Más allá de ese comentario del ministro, ¿usted no cree que los niños hay que vacunarlos? Claro que sí, yo de hecho ayer cuando comentaba esa frase desafortunada del ministro, pues decía que yo entendía que hay que incentivar la vacunación, pero eso es muy distinto a mentir sobre quién tiene la patria potestad sobre los niños en Colombia. Y hay que decir que en cierta manera el gobierno del presidente Petro es como esos estudiantes que están en el colegio y llega el momento de hacer el examen o entregar un trabajo y tratan de hacerlo a último momento, porque la verdad es que no ha habido, a pesar de lo que ha dicho el señor presidente de la República, a pesar de lo que ha dicho el señor ministro de Salud, no ha habido campañas de prevención. El presidente, de hecho, creo que hace una semana sacaba pecho diciendo que con promoción y prevención habían logrado frenar ese problema de la fiebre amarilla y lamentablemente eso no sucedió. Y no solamente está sucediendo con la fiebre amarilla, también ha sucedido con el dengue durante prácticamente todo el año pasado y el año 2023. Pasó con las vacunas del COVID-19. Yo denuncié cómo se perdieron hasta más de 1.500.000 vacunas que equivalían a 100.000 millones de pesos porque el ministro y su equipo no hicieron campañas de concientización de la importancia de seguirse vacunando. Entonces, algo parecido pasa ahora. Entonces, como no hicieron la tarea oportunamente, como no hicieron esas campañas de concientización, ahora sale el ministro a amenazar y con esta voz destemplada a decir supuestamente que la patria potestad es del Estado, mostrando unas orejas totalitarias bastante preocupantes porque daría la impresión que ahora quieren expropiar hasta los hijos. Sí, representante Forero, hay casos en los que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues puede intervenir e incluso separar a un niño de su familia, por ejemplo, si se ve comprometido su bienestar, la seguridad o incluso hay casos de maltrato. Ese es el argumento que mencionan ellos desde el Pacto Histórico. No vacunar a un niño podría incluirse en alguno de estos casos. Pues yo creo que ahí tiene que haber una ponderación de derechos y, por ejemplo, hay algunas personas, algunas familias que por decisiones o por creencias religiosas, pues a veces no toman algunas medidas, por ejemplo, preventivas en materia de salud. En este caso, vuelvo a insistir, lo que tendría que hacer el ministerio es concientizar a la población a propósito de la importancia de la vacunación. No estar amenazando con este tipo de medidas que además van en contra de la legislación colombiana. Yo siento que el ministro se le fueron las luces completamente y vuelvo a insistir, como no hizo la tarea, como hizo el ejercicio de prevención a tiempo, ahora está amenazando con este tipo de declaraciones destempladas. Representante, en este caso, por ejemplo, en la fiebre amarilla, la infección se da solo por la picadura de un mosquito, pero, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que sea transmisible, ¿cree usted que en esos casos sí podría, por ejemplo, exigírsele al niño, como pasa en otros países, como lo decía Ana, en Estados Unidos, exigírsele que lleve el carnet de vacunación? Pues eso, en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues hubo un debate similar a propósito, por ejemplo, del tema del COVID-19. Pero esa es una cosa, como decía Julio, a propósito de lo que estaba ocurriendo en China, donde pues se pueden generar incentivos para que haya una vacunación por parte
de la población, y otra muy distinta, vuelvo a insistir, es decir, que la patria potestad es del Estado. Algo que pues realmente yo solamente lo había oído en tiempos de Chávez en Venezuela, y afortunadamente allá no lo aprobaron, y ahora vemos que el ministro, no sé si por decreto o lo va a tratar de plantear en la consulta, quiere que la patria potestad no sea de los padres, sino del Estado. Bueno, y entonces aquí el ICBF tendría que pronunciarse, ¿no, representante Forero? A mi juicio, claro, el ICBF tendría que pronunciar sobre esta materia. Pues además es que la legislación es muy clara. El Código Civil dice que la patria potestad corresponde a los padres de familia, en ningún caso al Estado. Entonces uno sí quisiera que el ICBF se pronunciara, pero vuelvo a insistir, todos estamos de acuerdo en la necesidad de incentivar o promover la vacunación, sobre todo pues en este pico que se está viviendo, más allá de las responsabilidades que tenga el Estado por no haber hecho las campañas a tiempo. Pero lo que tiene que hacer el gobierno, vuelvo a insistir, no es amenazar con este tipo de declaraciones, sino generar conciencia social sobre la importancia de la vacunación. Eso es lo que nosotros quisiéramos que él estuviera haciendo, en lugar de estar generando estas polémicas a propósito de la patria potestad. Es el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Le agradezco por conectarse a esta hora con nosotros. Ahora ustedes, muchísimas gracias. Un saludo para todos.